Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial del correcto llenado de fugas. En este caso vamos a hablar de la fuga 009. Muy bien, empecemos. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a poner el código del IPRES. En este caso vamos a trabajar con ambos. Sería 815 el nombre del establecimiento de salud. Bien, es del IPRES, es intramural, es ambulatoria. Vamos a poner el DNI de la usuaria, en este caso es el 47319466, y también vamos a poner el código del asegurado, en este caso sigue siendo el mismo DNI. Muy bien, en algunos casos es de otra direza, de otra región, entonces van a tener otro código como la 200, en este caso la direza Huánuco es la 140. Muy bien, apellidos vamos a colocar, obviamente es femenino, y esta ficha sí es muy importante poner la fecha probable de parto. En este caso es el 16 de julio del 2021. Vamos a poner la historia clínica, la etnia, que en este caso ya es 58, ya no es 80. Muy bien, la condición gestante, la fecha de nacimiento. Vamos a poner la fecha de detención, la hora y el código 009. Muy bien, vamos a poner y vamos a indicar que es atención directa, es citada. No olvidarse que en la 09 sí o sí tiene que ir peso, talla, presión arterial. Debemos marcar siempre la consejería nutricional, tamizaje salud mental normal. Y bueno, vamos a poner opcional, ¿no? El índice de masa pregestacional, esto es opcional, ¿sí? El control prenatal, el número, la edad gestacional y la altura uterina. Muy bien, si en algún caso nosotros vacunamos a la gestante, también vamos a poner aquí. Muy bien, no olvidarse el diagnóstico sería supervisión de otros embarazos, y el CIE-10 sería Z348. Muy bien, tenemos otras alternativas: supervisión de primer embarazo y supervisión de embarazos de alto riesgo, también con sus códigos. No olvidarse también de que el profesional que lo atiende tiene que escribir, no sellar, sino escribir con lapicero, ¿sí? El DNI, apellidos y nombres, o nombres y apellidos, la colegiatura y el responsable de datación, en este caso el 5, como es la obstetriz. No olvidarse sellar, firmar, también por el asegurado, la firma y la huella. Vamos a pasar a la parte reversa de la fuga. Muy bien, vamos a considerar también en esta fuga 009 medicamentos. En este caso va a ser ácido fólico, la 00200, a nuestras gestantes menores de 13 semanas. Y a partir de 13 para adelante, la 3513, el ácido fólico más sulfato ferroso, 30 también tabletas, una tableta por día por un mes. Entonces, de esa manera vamos a considerar nuestros medicamentos en esta 009. Muy bien, vamos a registrar también los insumos, si es el primer control, algodón, alcohol, guantes, lanceta retráctil descartable del adulto, microcubeta, prueba para VIH y sífilis, frasco de orina y también la tira reactiva, si estamos haciendo el primer control. Muy bien, luego vamos a colocar también como procedimiento 99402.01, los signos de alarma en el embarazo y puerperio, 59401, control prenatal. Y ya también consideramos lo que es el 99402.05, consejería en prevención de ITS, VIH y hepatitis B, consejería de planificación familiar y consejería nutricional. Estamos hablando del primer control. Y también, si vacunamos a nuestra gestante, vamos a colocar inmunizaciones y consejería en inmunizaciones. También no olvidar, si estamos hablando de un primer control, considerar estos 4 exámenes en la 009, en el primer control. No olvidarse descargar dosaje de hemoglobina, sífilis, VIH y examen de orina, sí o sí. Bien, en el caso de no entregar sulfato ferroso, también no olvidarse de escribir en las observaciones: no se prescribe ácido fólico más sulfato ferroso, debido a que ya se prescribió en el control prenatal anterior. Entonces, no olvidarse. Y también de no realizarse los 4 exámenes hasta las 33 semanas, registrar el motivo, como podría ser: no se realizó los exámenes de VIH, sífilis, hemoglobina, orina, por falta de reactivos, o también porque se ha referido a la gestante al centro de salud, quizás para sacar su primera batería, ¿no?
Entonces, esos son los procedimientos, los insumos y también el medicamento que nosotros vamos a dar en una FUA 009.